Bienvenidos a este espacio que está creado con mucho cariño, pero la finalidad es la siguiente: acercarte a ti información jurídica, política, de experiencias, de vivencias que puedan ayudarte en tu día a día, para que tú descubras que el mundo jurídico no es un tema esotérico, no es un tema complicado, no es un tema de ¿qué voy a hacer? Y de complicarte la vida, sino un tema lógico, y que a través de la lógica puedas entender lo que es la ley. Bienvenidos, comenzamos. Hola a todos, bienvenidos otra vez a este podcast de Buena Fe. Hoy nos acompaña nuevamente mi amiga la notario número 12 de Cholula, Pamela. Y bueno, queremos platicar con ustedes un tema que pareciera que conocemos porque todos hemos oído hablar de la palabra testamento, pero en el fondo pocos lo aplicamos o pocos ejercemos nuestro derecho a hacer un testamento, pero además tampoco sabemos en qué cosas fijarnos cuando hacemos un testamento. Y bueno, esa es la idea de que hoy la notario nos platique un poquito de este tema. Pamela, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Oye, ¿qué es un testamento para empezar? A ver, pues el testamento es un acto, dice la ley jurídico, obviamente, unilateral, personalísimo, libre, revocable, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y de sus derechos para después de su muerte. Es la única forma en la que yo puedo disponer de mis cosas para cuando yo ya esté muerto. Eso es el testamento. Oye, dijiste varios principios. Sí. Uno es revocable. Sí. ¿A los cuántos días puedo revocar el testamento que ya había yo hecho? Mira, el testamento lo puedes revocar en cualquier momento. Al minuto siguiente. Al minuto. Firmas hoy aquí uno y te cruzas a la notaría de enfrente, firmas otro y ya. Puedes revocarlo en cualquier momento. Entonces es importante que lo sepan porque a veces la gente, no, es que, ¿sabes qué? No quiero hacer mi testamento, pues todavía no estoy seguro, porque ¿qué tal si ahorita pues estoy soltero, pero qué tal si mañana me caso y entonces le quiero dejar Claro. a mi esposa y a mis hijos? No importa, no pasa nada. Tú lo puedes cambiar en el momento que quieras, como te digo. Incluso cuando tú haciendas un testamento pones el minuto, la hora, el día en el que se está celebrando. ¿Por qué? Porque si mañana o a los 2, a los 5 minutos, a los 3 minutos vas y lo cambias y haces otro, ese, el del último minuto, ese es tu última voluntad. Oye, ¿y cuál es el mejor momento para otorgar un testamento? ¿Cuál es el mejor momento? Pues mira, la ley nos dice que las personas pueden hacer su testamento cuando tengan más de 14 años. Entonces, en cualquier momento tú puedes dejar un testamento. No tienes que ser una persona mayor, tener 80 años o 90, o estar en tu lecho de muerte con alguna enfermedad terminal. No, el testamento, digamos, es una forma de que tú tengas orden, ¿sabes? Orden porque, pues, la vida es así, no sabes cuándo vamos a morir, podemos morir en cualquier momento. Y el COVID nos los dejó clarísimo a todos. Es correcto. Entonces, pues la muerte es así, es imprevista, impredecible. Entonces, pues hay que estar preparados para ese momento, para que cuando tú mueras, las cosas queden claras y todo el mundo sepa tú qué querías hacer con tus bienes, ¿no? Y evitar justo esto de conflictos, ¿no? No es que a mí me lo dejó, no es que a mí no es cierto, y empiezan los problemas familiares. Entonces, siempre pues hay que tener nuestras cosas en orden. Y para todo, lo mismo tus papeles, porque no sabes cuándo las cosas cambian, Claro. ¿no? Entonces es muy importante que dejen un testamento. Y además, siempre pongo este ejemplo, mira, a veces decimos, oh, bueno, pues no dejo el testamento, ¿no? Y entonces estaba yo casado con fulanita, me separé ni me divorcié, ¿no? Y dejo pasar el tiempo y me muero. ¿Quién crees que se va a quedar todo? Pues fulanita a la que ya no le tenías aprecio o fulanito con quien ya no compartías la vida, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas bien, hay que dejar las cosas claras. Y el testamento te va a permitir hacer esto, ¿no? Decir qué es lo que quieres que se hagan con tus cosas, con tus derechos, para cuando tú ya no estés. Mira, fíjate, digo, a propósito que estamos cerrando, que pasó septiembre, el mes del testamento, y que da ciertos beneficios económicos,
lo toco al revés. La gente a veces deja de hacer testamento pensando que es un tema muy costoso. Y en realidad creo que no lo es, ¿no? Hacer el mes del testamento permitió difundir que debemos tener un testamento o dejar un testamento por beneficio de toda nuestra familia. Pero, ¿qué requisitos son? ¿Qué costos tienen aproximadamente? Sí. Mira, pues para hacer un testamento no son grandes requisitos. Tú tendrías que ir con tu notario de confianza y él lo que te va a pedir son tus documentos personales, es decir, una identificación, porque los notarios estamos obligados a identificar a todas las personas que celebran un acto con nosotros. Entonces, tu identificación seguramente te pedirá el CURP o tu constancia de situación fiscal para poder identificarte correctamente. Y te va a pedir además tu acta de nacimiento. ¿Por qué? Porque en el testamento va a poner quiénes son tus papás, te va a preguntar si eres soltero, si eres casado, si tuviste hijos o no tienes hijos. Entonces, todos esos documentos que le permitan saber al notario, pues si eres casado, con quién estás casado, si tuviste hijos, quiénes son tus hijos. Y de ahí el notario te va a preguntar, obviamente, a quién le quieres dejar tus bienes, quiénes serán tus herederos. Te va a preguntar también en caso de que esas personas no puedan heredar. ¿Por qué? Porque fallecieron antes que tú o al mismo tiempo que tú, o porque simple y sencillamente no acepten esa herencia, ¿a quiénes dejarías de herederos sustitutos? Te va a preguntar quién quieres que sea tu albacea. ¿Qué es el albacea? El albacea es el que se va a encargar de ejecutar tu última voluntad. Es el que se va a encargar de verificar que lo que tú pusiste en el testamento se lleve a cabo. Entonces te va a decir quién es esa persona de confianza que tú decides nombrar como albacea. Y Fíjate lo mismo, un sustituto. Ajá. Claro, cuando doy clases trato de hacerles muchas analogías, ¿no? No es que sea exactamente igual, no nos vayamos con esa idea, pero sabemos que una empresa, que es un ente que no observamos, es una persona intangible, pues la representa una persona física que le llamamos representante legal, apoderado, etc. Aquí, una persona que fallece deja a alguien que por ley lo representa, ¿no? Un representante legal, que es este albacea. Así es. Y si ese albacea fallece, bueno, hay un sustituto que entra en segundo lugar. Así es, así es. Bueno, entonces, también te va a preguntar, en caso de que tengas hijos menores, ¿a quién vas a designar tú? Si es que quieres designar un tutor, y en su caso un curador. Y si no, bueno, la ley establece quién ejerce ese cargo en caso de que tú no estés. Entonces, básicamente eso es lo que te va a pedir un notario, ¿no? Te va a robar unos minutos de tiempo. Y la otra vez justo atendí a una señora que fue a hacer testamento. ¿Y qué tardaríamos? ¿Media hora en hacer el testamento? O sea, y me dice, oye, no sabía que hacer un testamento era tan fácil y tan rápido. Y yo estaba pensando irme creo que le habían dicho en Guanajuato, no, es que en Guanajuato es facilísimo. Yo estaba pensando ir a Guanajuato a hacer el testamento. No es necesario, la verdad el testamento es algo muy sencillo, es algo muy rápido y tú le puedes dar tranquilidad a tus seres queridos, sobre todo eso. Y los requisitos en todos lados son los mismos. Los requisitos en todos lados son los mismos. Los costos, mira, ahorita con el mes del testamento se estuvo cobrando 1,800 pesos. Obviamente es un costo temporal por el mes del testamento, pero bueno, nosotros en la notaría, aun cuando no sea mes del testamento, la verdad es que yo creo que tiene un precio muy accesible, lo damos en 3,500 pesos, me parece que es un costo todavía accesible, y pero bueno, cada notaría sí, tiene un poquito sus parámetros. Tiene sus parámetros, ¿no? Pero ese es, digamos, el costo genérico llamémosle, promedio. En promedio del testamento. Y otra cosa importante, pues el testamento es un acto muy solemne. Entonces, el día que ustedes vayan a hacer su testamento, pues no pueden ir acompañados, o sea, podrán ir acompañados y en la puerta de la notaría y los esperan, pero el notario tiene que verificar que vayas de forma libre, ¿no? Que no vayas coaccionado, que te lleven a fuerza y que digan, no, tú tienes que dejarme a mí tus bienes. Entonces, ese día pues tendrán que ir solos, estar solos con el notario. Es un acto en donde está presente el notario todo el acto, porque es muy solemne, desde que inicia hasta que concluye la persona con el notario, y el notario tiene que verificar que te encuentres en un estado de capacidad, ¿no? O sea, que puedas tú otorgar el testamento. Si te ve desorientado, si te ve confundido, obviamente el notario va a decir... Estresado, ¿no? Que se nota la presión de alguien más. Exacto, pues el notario dirá, a ver, pues vamos a ver qué está pasando y no podemos otorgar
por el momento el testamento, ¿no? Porque te digo, sí tienes que venir pues libre a expresar tu última voluntad. Fíjate que yo creo que otro de los mitos es que solo debemos otorgar testamento cuando tenemos mucho dinero o muchos bienes. Pero hace ratito tocabas otro punto bien importante y yo tengo ejemplos cercanos, ¿no? de personas que fallecen y dejan niños chiquitos. Al final, bueno, chiquitos me refiero a cualquier menor de edad. Al final, esos menores y el patrimonio que les dejes a esos menores, pues alguien lo tiene que representar. Así es. Y es donde viene esta figura que decías del tutor, ¿no? Del tutor, sí. La tutela es una forma de representar a los menores de edad, y no nada más de representar, sino de proveerles cuidados, ¿no? El tutor se encarga de proveer cuidados y de representar a los menores de edad y a los incapaces. En el caso de la tutela, pues puede ser testamentaria, es decir, Claro. tú en el testamento decides quién va a ser el tutor de tus hijos menores o de, pues no hijos menores, pero a lo mejor algún incapaz que dependa de Sí. ti. Entonces, es a través del testamento donde tú lo puedes designar y la figura del tutor viene acompañada de otra figura que se llama curador. El curador es una persona que va a vigilar el trabajo del tutor, es decir, su administración, que sea correcta, que no haya abuso, etcétera, ¿no? Y estas dos figuras no pueden ser parientes entre sí, pero tienen que existir las dos conjuntamente siempre. ¿Por qué? Porque uno va a administrar y el otro va a vigilar esa administración. Y pues sí es muy importante, sobre todo cuando tienes hijos menores, que tú decidas, ¿no? ¿A quién le tienes esa confianza de poder encargar a tus hijos? Porque si tú no lo decides, pues otra vez vamos a lo que la ley nos establece. Regularmente la ley lo que dice es, pues eran los ascendientes, ¿no? Tus padres, pero a veces pues ya no tienes padres también, Claro. ¿no? Y entonces, ¿quién se va a hacer cargo de los menores? Pues es mejor que lo preveas desde ahorita. Sí, qué mejor que no dejar una carga que la ley impone o que la ley dice a ver cómo sucede, sino que incluso pudiera ser hasta medio pactada con, no sé, a lo mejor hay un compadre, algún amigo, algún familiar también, ¿por qué no? De decir, oye, si un día falto, yo quiero que tú cuides a mis hijos Claro. o tú veas por ellos o tú cuides que Claro. vean la escuela, ¿no? Y desde ahí nombrar esos tutores. Sí. Es una decisión personal. Yo siempre he dicho, qué mejor que tú tomes la decisión o la solución a cualquier Claro. eventualidad. Oye, algo que decía súper importante, todo el mundo dice, no, pues es que una vez me llegó un asunto así y me decía la señora, no, es que mi mamá pues no tiene bienes, no tiene seguros, no tiene coche, no tiene nada. Y yo le dije lo siguiente, le dije, a ver, en este momento no tiene nada, pero mañana se saca la casa de la UDLA, se saca la lotería. ¿Y quién va a heredar eso? Claro. ¿No? En ese caso en específico, ella quería dejar como herederos a unos sobrinos porque el inmueble, digamos que lo compró para los sobrinos en algún tiempo, no podía, pero bueno. Entonces ella decía, bueno, voy a dejar a todos como herederos únicos y universales a mis sobrinos, ¿no? Y entonces yo le decía, oye, ojo, ¿por qué no haces legados? ¿No? La gente que no sabe los legados, es decir, específicamente qué le vas a heredar a cada quien. Entonces mejor haz legados y di, bueno, la casa esa se la dejo a mis sobrinos, pero todo lo demás a mis hijos, ¿no? Y me decían los hijos, no, es que mi mamá no tiene nada. Le digo, ahorita no tiene nada. Sí. Pero el día de mañana se saca la lotería o una cosa más desafortunada, muere uno de sus hijos primero y le hereda a ella, esos bienes los van a heredar los sobrinos, si es que ustedes deciden dejar así el testamento, ¿no? Entonces, a veces la gente justo cree esto, que pues no tengo nada yo que voy a heredar. Ahorita no, mañana no sabemos. Fíjate que eso es algo bien importante y creo que es una de las razones claras por las que es revocable el testamento. Puedo ir modificando cómo decido. Pero también la gente cree que si hoy otorgo un testamento, pero mañana ya compré otras 20 casas, por decir algo, o vendí las que tenía, el testamento ya no es válido. No. Pero no es así. No, no es así. El testamento va a ser válido con los bienes que tengas al momento en que fallezcas. En muchas ocasiones lo que hacemos para un poco cubrir esta situación se pone en el testamento. Mis bienes presentes y futuros, no todos mis bienes presentes y futuros, se los dejo a mis hijos en partes iguales. Y entonces al momento en que tú mueres, lo que exista, el haber hereditario, eso se va a partir en partes iguales y se va a distribuir entre mis hijos. Y eso no limita que si yo dejé la casa Así es. Y después la naranja,
no la pueda vender. Así es. Porque la gente de vender. repente dice, es que ya se la dejé en mi testamento a Sí. mi hijo. No, lo puedes vender. Así Lo es. único que sucede es cuando falleces, pues esa casa ya no Ya no forma está- parte del exacto. patrimonio, Así es. pero la gente puede seguir disponiendo, ¿no? Es correcto. Pueden seguir usando. O sea, a diferencia de una donación, porque a veces me preguntan, oiga, licenciada, ¿qué me conviene más? ¿Donarles de una vez en vida o hacer mi testamento? Todo depende de qué quieran, ¿no? Claro. Si tú ya quieres que tu hijo o tu familiar disfrute ese bien, lo pueda usar, lo rente, lo venda, lo que quiera, pues bueno, dónaselo. Si todavía no estás 100% convencido, bueno, déjalo en testamento y si en el futuro ese bien sigue estando ahí en tu haber hereditario, porque mientras tú lo puedes rentar, lo puedes vender, lo puedes donar, lo puedes hipotecar, ¿no? Pues tú lo vas a seguir usando y al día que tú ya no estés, que ya mueras, entonces sí pasa la propiedad de tu familiar, de tu hijo, de quien tú hayas decidido. Entonces, pues esa es la razón por la que pues es importante dejar un testamento. Sí, creo que la invitación es a hacer una reflexión sobre qué tenemos como patrimonio, pero también qué tenemos como menores de edad, como personas que dependen de nosotros. Mencionabas a los incapaces, ¿no? Que pueden ser personas mayores de edad, pero que no se valen por sí Así mismas. es. Y que decidimos desde el testamento quién se hace cargo de ellos, ¿no? Así es. Fíjate que ahora recuerdo un concepto técnico que para nosotros es fácil, pero a lo mejor para que lo expliquemos. La ley habla de testamentos inoficiosos. Más o menos qué es y en qué caso sucede. Ajá. Miren, un testamento inoficioso es cuando tú no prevés alimentos para quien debes dar alimentos. Es decir, si tú tienes hijos y dices, pues yo excluyo a mis hijos del testamento, ¿no? Y entonces le dejo a mi novia, a mi lo que quieran. Y entonces dices, pues con esto ya me libré y no le voy a dar alimentos a mis hijos. Pues no, ese testamento justo tiene esa característica que se llama inoficioso, es decir, que es como inoperable, o sea, no aplica, no puede ser así, porque tú siempre, pues cuando estás obligado a dar alimentos, no puedes renunciar a esos alimentos, ¿no? Entonces, eso es un testamento inoficioso y no nada más con los menores, también puede ser con adultos mayores, ¿no? Si yo le debo alimentos a mis padres, ¿por qué? Porque mis padres no tienen la Forma de capacidad valerse. de valerse por sí mismos, entonces justo no puedo hacer esto, ¿no? Dejar todos mis bienes a alguien más sin contemplar los alimentos para quien yo debo dar alimentos, sean mis padres o sean mis hijos o sea algún incapaz. Sí, al final la ley protege siempre a los Así es. menores, a los incapaces Y a los... y nos obliga a cumplir Así es. con esos temas esa que obligación. tenemos, ¿no? Y bueno, un poco para concluir, ya hablamos de los requisitos, aproximadamente de los costos, que dependen también de qué tan complejo sea el Exacto. testamento, evidentemente. Hay testamentos sencillos en donde, bueno, la gente determina hacerlos así genéricos, universales y decir, bueno, heredo todos mis bienes presentes y futuros a esta persona o a estas personas. Y hay testamentos mucho más complejos, ¿no? Que a lo mejor tienen un haber hereditario muy grande, que son 20 casas, un rancho, las joyas de la corona, etcétera, y entonces hay que ir haciendo legados, ir describiendo los inmuebles, y esos testamentos obviamente tienen un mayor costo porque, bueno, implican un mayor trabajo. Entonces, otra cosa que es bien importante para que todos sepan, dicen, no, pues es que, ¿para qué hago mi testamento? Si cuando me muera, ¿quién va a saber? ¿No? Claro. Bueno, pues quiero decirles que hay un registro nacional de testamentos en donde cada vez que se otorga un testamento, los notarios damos un aviso para que todo el mundo sepa que hay un testamento a nombre de esta persona cuando se otorgó, para que cuando tú fallezcas, ya sea que un juez o un notario, dependiendo ante quién hagas el trámite sucesorio, va a preguntar justamente o a consultar en este registro nacional si existe algún testamento y si el que tú tienes conocimiento es el último. Claro. Porque pudiera que, pues tú sabes que tu papá hizo uno, pero no sabes que a lo mejor ayer hizo otro y ya lo cambió, ¿no? Entonces, esto es para que los que deciden hacer su testamento tengan esa certeza de que el último testamento que han hecho va a ser el que se va a cumplir. Fíjate que eso creo que es importante. Hace muchos años, se tenía la idea de que quien tenía una escritura de propiedad en sus manos era el dueño, ¿no? Porque,
bueno, los usos y costumbres permitían ciertas cosas. Hoy no es así. Así es. Y con el testamento sucede lo mismo. No porque yo tenga en mi poder el documento del testimonio del testamento, yo soy el heredero, tengo el control. Al final, aunque no existiera, nadie encontrará el testamento. Cuando se inicia un juicio sucesorio, va a Claro. aparecer. Así es, así es. Se Porque hace una notario o investigación. juez tiene que forzosamente investigar, ¿no? Así es, así es. Entonces, pues es muy importante que tomen en cuenta esto, que el testamento es la única manera en que ustedes pueden disponer para después de su muerte sobre sus bienes, y que en el testamento se pueden prever no solamente los bienes, sino también estos derechos, las cuestiones de los menores de edad, quién va a hacerse cargo de ellos y de los incapaces. Bueno, pues con esto dejamos apertura para que cada quien reflexione sobre lo que quiere que suceda después de que fallezca o después de que deje este mundo. Y la invitación, nuevamente, acérquense a su notario de confianza, no solo al que les quede cerca, sino al que le tengan confianza. Cualquiera los puede asesorar y poder llegar a hacer, como decías, este testamento que es muy rápido, que no es de costos inaccesibles. Depende de qué tan complejo sea el testamento, pero si es elemental, pues son costos bastante cercanos, accesibles, y con ello poder disponer como yo quiero que sucedan las cosas. Espero que esta información les sirva. Cualquier duda, ya saben, en la Notaría 12, o también pueden escribirnos ahí en nuestras redes y con todo gusto les ayudamos. Muchas gracias. Gracias, Pamela. No, gracias a ti, que estén bien. Gracias por estar aquí con nosotros. Espero que lo que escucharon les haya gustado. Y si algo te dejó, algo te sirvió, algo te agradó, compártelo para que más personas puedan tener acceso a él. Hablamos de participación y esa es la forma en que me puedes ayudar, hacer que más personas participen. Gracias y los espero la próxima semana. Esta es una producción de videopodcast.mx.